Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook es el primer solista masculino en obtener 900.000 nuevos seguidores en Spotify este 2025. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 63 y en la lista de mejores artistas diarios Jungkook reingresó en el puesto 178. Sigamos escuchando la música de nuestro querido Jungkook para que se mantenga en esa importante lista. El video musical Dreamers ha superado los 410 millones de visualizaciones en YouTube. Felicitaciones, Jungkook. Standing Next to You ha superado las 1,209 billones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en su segunda canción de Golden en alcanzar esta marca. Felicitaciones, Jungkook. Muse ha superado los 2.9 billones de reproducciones en Spotify y se convierte en el álbum coreano más reproducido de un solista en la historia de Spotify. Felicitaciones, Jimin. En Spotify República Dominicana se encuentra en el número 85. Spotify Hungría número 98. Spotify Estados Unidos número 73. Spotify Uruguay número 23. Spotify Japón número 9. Spotify Brasil número 68. Spotify Chile número 2. Spotify Corea del Sur número 1. Y Spotify Global número 8. Jimin vuelve por segundo día consecutivo a entrar a los top 10 de Spotify. Y en la lista de mejores artistas diarios se posiciona en el número 165. Continuamos así, escuchando Face y Muse con enfoque siempre a Who. Mantengamos a Jimin en esas posiciones en Spotify. En la lista mundial de Apple Music Album Chart, Muse está en el número 63. Y la lista Apple Music Sound Chart, se encuentra en el número 120. Face Off ha superado los 150 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Jimin ocupó el puesto número 1 en los últimos rankings semanales y mensuales de Kroll. Ocupa la mayor cantidad de puestos número 1 de todos los tiempos, tanto en el ranking semanal, como en el mensual. ¡Felicidades, Jimin! Vota por Jimin y Jungkook en el mejor solista del año. Cambian de posición a cada instante. Solo quedan 3 días para votar. Apoyemos a Jungkook con todo para que pasen a la final. Vota en los ABM en los mejores bailarines masculinos. En esta nueva ronda, Jimin sigue liderando y Jungkook está en cuarto lugar. Sigamos votando por ambos. Puedes hacerlo simultáneamente. Vota por Jungkook en los AICAN como la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Seven y Like Crazy. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron: arroz, sopa de tofu y ternera, salteado de carne marinada con setas, ensalada de cebollino con alga seca, kimchi y leche. Almorzaron: arroz, sopa de soja con cangrejo, pato ahumado para envolver en hojas, ensalada de brotes de soja, kimchi y tomates cherry. Cenaron: arroz, sopa jambón con masa de trigo, filete en cubos, maíz asado con mantequilla y kimchi.
El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 15 grados Celsius, despejado. En la tarde 24 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 25 grados Celsius, despejado. Se dio a conocer nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook a un soldado. Jimin le escribió, "Fighting, en tu vida militar". Y Jungkook, "Termina bien tu vida militar". Jungkook firmó un autógrafo para una fan a través de su hermano que está haciendo el servicio junto a él. Tengo mucha suerte de tener un hermano así. Las fanbases Coming también se han organizado para recibir a nuestros queridos Jimin y Jungkook. Estarán estos carteles en la parada de taxis frente a la empresa, dándoles la bienvenida, y además harán un evento en la cafetería en Seúl donde repartirán fotos y productos de ambos. Una base Jikook de Tailandia también está con un proyecto de pancartas móviles y no solo da la bienvenida a Jikook de ese modo, también ayuda a personas de escasos recursos o adultos mayores que necesitan una oportunidad laboral y trabajan en estas iniciativas de pancartas móviles. Y una base Jikook en el extranjero está reuniendo recursos para un camión LED, que se paseará por la ciudad de Seúl con una imagen de ambos dándole la bienvenida. Ya se juntó el dinero para uno y ya se está pensando en un segundo camión. El papá de Jimin en su cafetería también hará un evento donde obsequiará álbumes de Jimin para este 11 de junio. Seúl y Yeoncheon están así, llena de pancartas de recibimientos para Jimin y Jungkook. Nuestros chicos merecen la mejor bienvenida. ¿Sabías que? Está tan normalizado el odio contra Jimin en el fandom, que ahora llega a niveles insospechados. Sí, porque no les basta con escribir tonterías de Jimin, sino que ahora les molesta hasta Chimmy, sí, como lo escuchas, el tierno peluche que creó Jimin. Un comentario de una ARMY bastó para desatar el odio a Chimmy. Obviamente las exvecinas se metieron haciendo comparaciones con Tata. ¿Cómo puede ser que esas personas puedan odiar un hermoso peluche? ¿Y por qué digo que el fandom avala estas actitudes? Resulta que una supuesta persona de ese fandom repartió photocards de BTS en un evento, excluyendo a Jimin. Cuando se expuso esto, mucha gente dijo que no era para tanto. ¿Cómo no lo va a hacer, cuando constantemente vemos actitudes de hostilidad de ese fandom con Jimin? Muchas se molestan porque dicen, no somos todas. Está bien, no son todas, pero ¿qué han hecho las grandes fanbases para detener este odio constante hacia él? Nada, al contrario, vimos un capítulo negro, con los premios AMAS. Pero como siempre digo, somos muchas más quienes amamos a Jimin, y tiene a una persona que lo quiere mucho más, que es Jungkook, aunque sus fans no lo quieren ver. Una persona dijo que Jimin es el favorito de Jungkook, pero una supuesta fan de Jungkook dijo, ese hombre ni siquiera es su favorito. Habló de todos los miembros en su live, ya que ARMY le seguía enviando spam con los nombres de los miembros y todas sus canciones en solitario. Tu favorito no es especial. Ella dice que Jungkook habló de Jimin porque las fans se lo pidieron. ¿Qué live vio? Jungkook habló de Jimin y escuchó sus canciones sin que nadie se lo pidiera. Lo invitó a comer y boxear porque quería que fuera con él cuando Jimin estaba trabajando. Hizo un live de más de 1 hora y media solo dedicado a ver cosas de Jimin, sin que nadie se lo pidiera. En una entrevista dijo que Jimin era su favorito y en un live de 2023, le dijo que él era su fan. Obviamente Jimin es el favorito de Jungkook. ¿Cómo pueden estar tan cegadas y molestarles una relación tan linda que ambos tienen? ¿Cómo te puedes llamar fan de Jungkook o Jimin y odiar a uno de ellos? Mientras esa gente se amarga en su propio veneno, Jimin y Jungkook siguen eligiéndose una y otra vez, porque ambos son el favorito del otro y eso no cambiará y creo que será más evidente después que salgan del servicio militar. Ahora ya lo sabes. Se dio a conocer unos autógrafos de Jungkook con sus amigos, que supuestamente eran recientes y todos fueron a comer ahí. Eso es falso. Sus amigos tienen diferentes fechas de sus autógrafos, más uno de ellos está en las 5 semanas de entrenamiento del ejército. El autógrafo de Jungkook no tiene fecha, no sabemos cuándo fue ahí, pero claramente fue sin sus amigos. Algunas hacen esta clase de publicaciones para dar a entender cosas, pero esta vez no les resultó. Jimin y Jungkook tienen una marca favorita, que se llama Maison Mirayasuiro, es una marca de ropa y zapatos japonesa. Los hemos visto a ambos con esta marca.
En el último viaje a Japón, Jungkook usó una sudadera de la marca, Jimin tiene una de la misma línea. De estas cosas hablamos cuando en Corea las parejas usan ropa o accesorios de pareja. No es casualidad cuando es una constante y ambos incluso usan lo mismo. Díganme, ¿quién quiere usar lo mismo que un amigo? Ni que fueran gemelos, ¿cierto? Jikook es tan especial en esto. Y sabemos que les gusta vestirse así, y esto solo tiene un significado en Corea. 네? 해보자. 똑같은 거 사자 그냥. Día 7. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.